Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Voy al cine solo, episodio número 3. Seguimos por aquí grabando. Comentar que ya se superaron las 100 reproducciones entre los episodios subidos. Gracias a quien ha compartido. Aún no es un número muy grande, ¿verdad? Pero es un inicio, un pequeño primer logro. Y pues seguimos. Para este episodio quiero hablar de una película de un director que quizás por su nombre todavía no es tan reconocible, aunque tiene por lo menos un par de películas que son emblemáticas en la historia del cine, como son Volver al Futuro o Forrest Gump. No voy a hablar de alguna de ellas, sino de una película del 2015 llamada The Walk, o por su título en México, En la cuerda floja. En la cuerda floja es una película de Robert Zemeckis, puntos para quien sabía de quién hablaba por las películas mencionadas. Es una de las últimas de su filmografía y en ella recrea una historia real y muy sorprendente, que quizás incluso la historia como tal sea más grande que la película. Y quizás yo mismo elegí hablar de esta película por la historia detrás, la cual es la que sucedió en 1974, cuando un joven francés llamado Philippe Petit, nada menos que caminó entre las Torres Gemelas en Nueva York a través de una cuerda en las alturas. Así como se escucha, así sucedió. Yo esta película tuve oportunidad de verla en pantalla IMAX y en 3D. La película como tal se hizo en ese formato y vaya que, especialmente en la escena de esta caminata entre las torres a más de 400 metros de altura, es épica. De por sí, bueno, cómo se va construyendo todo para llegar a ese punto, en realidad sí es algo de ver y de, no sé, sentir. Em, pues para mí por lo menos impresionante. Yo conocí esta historia, de hecho, un poco antes de que la película se estrenara. Justamente en otro podcast hablaron de esta historia y sí, me pareció interesante, por decirlo menos. Y en sí, lo que se cuenta como tal es la aventura que vivió este personaje, Philip, desde la vez que vio en una visita al dentista un artículo en una revista sobre la construcción de unas torres en Nueva York. Y él de repente se quedó prendado por alguna razón de la idea de llegar a cruzar en una cuerda las torres, de caminar de una hacia la otra, porque él desde chico, que de hecho cuando él hizo esta hazaña, él tenía 24 años, imagínense. Estaba a unos días de cumplir 25, pero tenía 24 años. Yo qué hacía a mis 24 años, creo que trabajar y ver películas nada más. El de chico siempre estuvo como rodeado de este ambiente, ¿no? Como artístico, callejero, de hacer presentaciones de malabarismo, de, bueno, funambulismo como tal. Él específicamente se enfocó un poco más en este amor por cruzar y caminar sobre una cuerda de un punto a otro, empezando desde un árbol a otro árbol, a pasar por encima de un lago. Y conforme fue pasando el tiempo, él igual en alguna ocasión, él viviendo en Francia, siendo originario de ahí, ve la catedral de Notre Dame y se le ocurre que él a lo mejor puede cruzar casi casi de una cúpula a otra, ¿no? Se lo propone y lo lleva a cabo. Es como tal algo ilegal porque, bueno, él no tenía algún tipo de permiso o algo para hacer eso. Entonces sí, le toca ser arrestado y todo, pero bueno, no pasa de ahí. Él hace también
algo similar sobre un puente en Sydney, Australia. De hecho, hay material en video de esas veces. Que por cierto, hay también un documental unos años antes, en 2008 salió, llamado Man on Wire, que relata lo mismo. Es más, ahí el mismo Philip relata su historia, ¿no? Con estos materiales de video y algunos otros de cuando él era más chico incluso. Y ya pues le daba por hacer ese tipo de cosas. Ese documental también lo recomiendo definitivamente. Quizás es un poco más difícil de conseguir, según mis búsquedas, pero bueno, también está por ahí. Volviendo a ese momento en el que él ve ese artículo de las Torres Gemelas, desde ese momento hasta que él consumaría, consumiese el hecho, pasaron 6 años. En ese lapso, él hizo viajes a Nueva York como tal, de Francia a Nueva York. Era tal su, pues digamos, obsesión o ilusión, su idea, su sueño de lograrlo, que realmente dedicó todo ese tiempo para planear cómo podría él llevarlo a cabo. Después de hacer algunos viajes, bueno, y desde entonces se arma de sus amigos que le ayudaron para conseguir eventualmente hacerlo. Y ya, digamos, en las últimas fases, cuando ya estaban ellos permanentemente viviendo en Nueva York, las torres seguían como en sus últimas fases de construcción. Pues ellos se las ingeniaron así de muchas formas para, pues prácticamente burlar a la seguridad, ¿no? Ir hacia los pisos de arriba, entrar identificándose como trabajadores o gente que iba a hacer la entrevista a no sé quién allá adentro. La verdad es que sí corrieron varias peripecias y, o sea, tuvieron un montón de veces en las que fácilmente pudieron haber desistido, porque en realidad era difícil, era muy difícil llevar a cabo pues esta empresa, ¿no? Pero entre por suerte o por ingenio o por las dos, poco a poco pudieron ir zafando, ¿no? Librando todos esos obstáculos. Y bueno, ya yéndome un poco a la última noche antes del gran día, como suelen ser los planes a veces, no salen a la perfección. Entonces, el último día antes de, ahora sí que propiamente de la caminata entre las torres, no durmieron. Así se ve en la película por lo menos. Lo que ellos idearon para cruzar el cable entre una torre y otra, desde una azotea hasta la azotea de la torre de enfrente, fue usar un arco para que llegara, ¿no? Con suficiente fuerza. Con dificultades y todo, sí lo consiguen. Incluso se prepararon tomaron en cuenta el riesgo del el aire que pudiera haber a esa altura, a la que nunca había estado, para tratar de controlar eso. Ellos tiran otros dos cables como de forma perpendicular, de modo que estuviera lo más fijo posible o sujeto posible el cable principal por el cual él iba a cruzar. Entonces la última noche fue de, como tal, no dormir. Y a las 7 de la mañana y unos minutos ya estaba todo listo. Y pues se da casi como de forma milagrosa el momento en el que él pone el primer pie sobre la cuerda. El otro lo tiene en el edificio. Imagínense ese momento que se ve en la película de forma muy emocionante, en el que después de todo lo que preparó y por los años que pasaron, él ya está en ese momento en el que, como un sueño, va a caminar entre las torres sin ningún tipo de protección ni nada. En ese momento, por cierto, y de hecho me acuerdo que sí llegó a conmoverme por, por todo esto que digo, como, o sea, ya era un hecho, ya estaba ahí. Y en una entrevista que vi, le preguntaron, vamos, al Philip Real, ¿qué pensó cuando tenía, ajá, prácticamente un pie puesto en la cuerda y el otro todavía en el edificio? Capaz que se pudo haber arrepentido, ¿no? De último momento.
pero él solo responde, mi otro pie, el que estaba todavía en el suelo, simplemente sin pedirme permiso, empezó a caminar sobre la cuerda. Entonces, como mencionaba, esa escena es realmente vibrante. Él lleva, de hecho, para mantener el equilibrio, y de hecho así lo hacía en ocasiones previas, como una percha, que sostenía así en sus brazos, como de forma perpendicular a la cuerda, y él empieza a caminar, simplemente. Por si no fuera lo suficientemente grandioso que él hubiera completado la caminata de una torre a otra, él cuando está a punto de llegar al otro extremo, gira y regresa de vuelta a la torre de la que partió. Creo que hizo esa caminata como 8 veces. Para ese punto, ya había policías que habían sido, pues, alertados y ya le estaban gritando, ya habían subido a las azoteas y le estaban gritando que se bajara. Ellos mismos mencionan igual así en entrevistas que no podían creer lo que estaban viendo. ¿Cómo había llegado una persona allí, a ese momento? Ya había también gente viendo desde el piso en como tal en el World Trade Center, World, y después de que Philip, pues, prácticamente hizo realidad pues, ese sueño que él tuvo, y por la insistencia de los policías, ya decide, pues, terminar, ¿no? Regresar a la torre. Lo chistoso, de esto, como se cuenta, es que después de la poesía y lo hermoso que fue ese acto, lo increíble, ya al poner, los pies en la azotea de nuevo, verse, pues, prácticamente esposado por la policía, no sé, fue como todo un contraste, ya de vuelta a la realidad, ¿no? Afortunadamente, porque en su momento sí tuvo cierto, o sea, sí se dio a conocer como tal la noticia, estuvo en titulares y como tal el hecho se esparció, se esparció la información al respecto. A él ya no le hicieron nada, o sea, legalmente. De hecho, su castigo, mencionan que fue hacer una presentación gratuita en Central Park, ahí igual en Nueva York, de algo parecido, ¿no? Algún acto, de los que él sabía. Le dieron también a Philip como permiso para regresar de forma permanente a la plataforma de observación en las torres. Y bueno, pues el resto, o mejor dicho, eso quedó, pues, para la historia. Igualmente, no sé, con los años pienso que no es una historia que mucha gente conozca, quizás más en Francia, o en Estados Unidos, pero yo pienso que no es muy conocida en general. Y bueno, como decía, siento que esta historia a mí me parece tan grande que quizás fue hablar más de ella que de la película en sí, pero lo que hace la película es recrear básicamente, pues, esta proeza, ¿no? No indaga mucho sobre la personalidad de Philippe o se mete a profundidad en otras cuestiones. Es básicamente, ajá, la recreación de esta aventura, ¿no? Entonces, bueno, sí tenía ganas de compartir esta historia por medio de esta película para quien no lo había escuchado y le interese, verla. Está disponible en Netflix. Philip, por cierto, si no es que lo mencioné, escribió un libro como tal de su hazaña que está disponible hoy por hoy. Así que por ahí también, para quien guste por ese medio conocer esta historia. Bueno, pues empezando a cerrar, quería decir que en la descripción de este podcast tengo que voy a hablar de películas de cualquier nacionalidad y pues ahorita todas de las que he hablado son películas en inglés, así que la próxima yo creo que va a ser una mexicana u otra, ya no, por lo menos estadounidense. Sigo por ahí actualizando mi lista de películas de las que quiero hablar
Me tardé un poco más en sacar este episodio, pero voy a tratar de que no pasen más de 15 días, o en lo posible hacerlo más próximos unos de otros. Muchas gracias por escuchar. Comparte por ahí si te latió. Y pues nos escucharemos en el siguiente episodio. Adiós.